Buenas tardes, amigos de Epicentro, epicéntricos. Estamos en nuestra sección para entender y estamos acompañados de Jorge Nieto Montesinos. Él ha sido ministro en el sector que está ardiendo en este momento, el sector de defensa, y él nos va a ayudar a entender toda la crisis que estamos viviendo en este momento y qué es lo más importante, las lecciones que dejan estas continuas crisis que estamos viviendo, hacia dónde podemos nadar, los que estamos en medio, los ciudadanos que quedamos en medio de todos estos problemas. Buenas tardes, Jorge. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por la llamada, Gabriela. Bien, Jorge, usted ha estado al pie del cañón en este ministerio que ahora, como decía, arde. Y para entender un poco desde el inicio, ¿cuál es el proceso regular en esta época del año de los ascensos y los pases a retiro? Todo el año, los oficiales de las Fuerzas Armadas en todo el Perú, hombres y mujeres, hacen méritos o deméritos en su esfuerzo por ascender. Todo oficial quiere ascender y quiere ascender a la primera. Ningún oficial quiere pasar al retiro. Y hacen todo el esfuerzo posible por lograr esos ascensos que les garantizan finalmente tener una carrera que ahora dura por ley 40 años. Antes eran 35. Se incrementó eso hace unos años atrás. De modo que, ¿qué cosa es el escalafón de ascensos? Es el esfuerzo, las virtudes y los defectos en su carrera profesional de estos cientos, miles de oficiales en todo el Perú que colocan con su actitud, con su trabajo cotidiano, su calificación. Y esto se integra en un documento que es el escalafón, que lo hace una comisión integrada por mandos militares, generales, en donde se conjuntan este conjunto de evaluaciones y también, hay que decirlo, esas evaluaciones que tienen un puntaje, que muchas veces se decide por décimas o por centésimas de punto, cuenta también con un espacio para la opinión, no arbitraria, pero sí discrecional, la opinión de quienes están conformando la junta calificadora, porque hay un pequeño porcentaje, cada vez más acotado, en donde la opinión personal de quienes forman esa junta se integra también en la calificación de los que están siendo evaluados. ¿Quiénes forman esta comisión? ¿Quiénes son? ¿Son funcionarios? Son mandos ¿Son militares, solo militares? son mandos militares que están en actividad, que son los jefes, digamos, de las Fuerzas Armadas y que se integran en una comisión especial. Hay distintos tipos de cargos que tienen que estar ahí presentes, pero en general es una junta compuesta ad hoc para el proceso de ascenso. Eso suena muy bien, es la meritocracia pura y dura, pero ¿qué tan común es lo que estamos viviendo? Estos preferencias por llamadas, la vara, ¿qué tan común es lo que estamos viendo en lo que está allá? Yo no conozco, no creo que exista un ministro de Defensa que diga que durante su mandato no tuvo ninguna presión para ascender o no pasar al retiro a oficiales. Eso es lo usual. Eso es lo común. Lo que ocurre es que un buen ministro de Defensa tiene que cautelar las decisiones en función de la institución, en función del cuadro de méritos, en función de las calidades y las capacidades que han demostrado los oficiales a lo largo del año. A mí me tocó dirigir un solo proceso, el del 2017. El del 2016 ya lo tomé hecho, yo llegué al final al Ministerio de Defensa, ya el proceso estaba prácticamente concluido, solamente me tocó resolver la decisión sobre los comandantes generales y el jefe del comando conjunto en ese proceso. Pero el 2017 pude dirigir el proceso de ascensos todo el año, o sea, hacer el seguimiento, mirar que las calificaciones estaban bien dadas, que no habían abusos. Se presentan muchas veces abusos, eso hay que decirlo también. Un jefe que le tiene ojeriza a un subordinado y que por quítame estas pajas le pone sanciones, le arruina su calificación final, ¿no? Es el momento de las venganzas, es el momento de claro, cobrárselas. como somos seres humanos, todos estamos allí en ese proceso, digamos, estas cosas ocurren. Pero precisamente el manejo político del ministro de Defensa es hacer que esto sea lo menos común y que en todo caso sean casos puntuales y uno pueda finalmente corregir estas circunstancias. Y finalmente, si esto se logra,
pues pasará lo que pasó en el año 2017, en un proceso en el cual siempre hay protestas, porque muchos consideran que no fueron ascendidos contra su propio merecimiento. En el año 2017 no hubo ni una sola protesta, porque el escalafón fue respetado rigurosamente y se corrigieron, porque se corrigieron, no voy a entrar en detalles, pero se corrigieron algunas decisiones que fueron mal tomadas, con una sola razón adicional. Todo tiene que tener una justificación, una argumentación en favor de la institucionalidad y de la mejora permanente y la profesionalización de nuestras fuerzas. Y justamente a ese punto yo quería llegar, Jorge, que es que las Fuerzas Armadas ahora, digamos, juegan un rol muy importante en momentos de crisis del país, en momentos en donde se habla de convulsión social, de posibles vacancias y de tal, y de una lucha permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es importante saber que este importante sector está bien manejado, ¿verdad? Esa es la importancia de lo que cautelan las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, es sumamente importante, no es un adorno para el momento de guerra, ¿no? Pero Gabriela, en los últimos meses, si algo han mostrado nuestras Fuerzas Armadas, es su respeto absoluto a su rol constitucional. E incluso en algún momento lo han dicho por escrito. Han colocado comunicados en los cuales mencionan con toda claridad su respeto absoluto a su rol constitucional. Ayer, me parece que ha sido ayer, salió un breve Twitter del Comando Conjunto. No sé si has tenido oportunidad de verlo. Sí, así es. Pero dice, es lamentable que no se recuerde que los pronunciamientos del personal en actividad son actos de deliberación política. Las Fuerzas Armadas se mantienen respetuosas del orden constitucional, pero firmes en sus convicciones. Nuestra fortaleza está en mantenernos unidos, firmes, dignos. O sea, lo que está diciendo el Comando Conjunto es, nuestro rol constitucional lo tenemos clarísimo, pero tenemos solidaridad con esos generales que han sido maltratados. Eso lo está diciendo. Al final es lo que está diciendo. ¿Y cuál es el rol entonces de este ministro que ha puesto su cargo a disposición? Ayala, que salió rápidamente, además, creo que no se tomó ni siquiera el tiempo de decir qué ha pasado. Dijo, me voy. ¿Qué ha pasado? Gabriela, desde que fue nombrado ministro, el señor que acaba de renunciar, yo dije que no tenía las competencias para el cargo. No solo no tenía las competencias por vista su trayectoria profesional, sus orígenes, en fin, sino también su comportamiento en los últimos 100 y tantos días nos revela con claridad que no ha estado al tanto. Y si uno sigue sus declaraciones en los últimos días, miren, cuando le preguntaron la participación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad ciudadana, dijo, eso es una iniciativa del ministro del Interior. Cuando le preguntaron sobre los ascensos, dijo, yo me enteré por el peruano. Claro. Cuando le preguntaron, el general dice que cuando le preguntó sobre las propuestas de ascenso de Sánchez y Bocanegra, dijo, no, eso viene de arriba. O sea, ¿en qué momento cumplía su responsabilidad? Claro, esa no es la mía, es lo mismo que yo sentí ayer cuando vi el tuit, excelentísimo presidente Castillo, yo zafo del problema. Es un poco lo que se podía leer y de manera muy rápida, ¿no? Porque eso estalló Pero ayer. eso se podía evaluar desde el comienzo, Gabriel, desde el comienzo. El hombre no tenía las competencias para conducir un sector tan complicado como el de defensa. Y lo estamos viendo también hoy día en el Ministerio de Transporte. Han colocado al gato de despensero. El ministro de Transporte es parte del gremio de transportistas que muchas veces con comportamientos ilegales, siempre abusivos, ponen en riesgo la vida de limeños y de ciudadanos de todo el Perú, porque tienen una actitud absolutamente contraria a la ley en el manejo del transporte público. Y sin embargo, como hemos escuchado por esa grabación, el ministro ha capitulado frente a sus compañeros, a sus amigos. Y pasa lo mismo, está pasando lo mismo hoy día con el ministro de Educación. Claro, la presión de los sindicalistas del magisterio están pidiendo que sus intereses primen sobre el derecho de los jóvenes, niños y niñas, a una educación de calidad y que sean aceptados como maestros y directores aquellos que no han podido aprobar las evaluaciones pertinentes, afectando la calidad de la enseñanza en el Perú, en un momento en el cual el mundo ingresa en la economía del conocimiento.
Y por tanto, la calidad de la educación que reciben nuestros jóvenes es fundamental para cómo puedan ellos desenvolverse en el futuro. Lo que le estoy diciendo, Gabriel, es que hay una constante. Si antes teníamos la captura del Estado por intereses grandes, intereses corporativos, como nos muestra el funcionamiento del Club de la Construcción, en donde una reunión de empresarios del ramo decidía qué es lo que había que hacer y la autoridad le daba trámite, todo hecho con transparencia, todo aquello que funcionaba en el aspecto público, pero los acuerdos ya estaban logrados en esa salita oscura del Club de la Construcción. Hoy hay otros intereses que tienen al Estado capturado. El Ministerio de Transportes aparentemente lo tienen los microbuseros que tienen la cultura combi. La cultura combi, y los sindicalistas que quieren que la calidad de educación no sea fundamental en su trabajo, están en el Ministerio de Educación, y ahora vemos que también en defensa había la protección de los ascensos de los amigos. Usted dijo algo hoy en una entrevista con mi compañero René Gastelumendi que me pareció una gran frase, justamente hablando de esto, ¿no? De cómo los intereses privados más pequeños, los microintereses, se están anteponiendo a los intereses públicos e importantes, los masivos, los del país. Y acá estamos no en una final de la Champions, sino en la final de 11 de Chota versus 11 de la DBA. Eso dijo usted. ¿Qué quiso decir con eso? Lo que quiero decir es que las tareas que tiene el Perú para poder convertirse en un país desarrollado son de tal magnitud que los pleitos que tenemos hoy día son pleitos de muy pobre calidad, de muy pobre calidad. ¿Cómo es posible que estemos discutiendo la naturaleza de las pruebas y los requisitos para que gentes ocupen las plazas de maestros de nuestro sistema de educación pública, tratando de bajar esas calidades en un momento en el cual en el mundo se despliega la economía del conocimiento? ¿Cómo es posible que en un país que necesita un sistema público de transporte que realmente ordene el tránsito, que permita que la gente no gaste 5 horas diarias de su vida en transportarse de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, en un país en el cual los accidentes en carreteras matan por decenas ciudadanos porque finalmente el transporte interprovincial no tiene las regulaciones y los requerimientos técnicos y la autoridad que los haga valer? En ese contexto, el ministro acuerda reducir aún más los criterios y ya hasta las multas que son de las que son pasibles tienen que ser eliminadas. ¿Cómo es posible que en un país que necesita mirar el mundo, producir transformaciones, estemos discutiendo si un coronel nativo de Chota asciende o no asciende a general? Por favor. Los amiguismos, ¿no? Los circulitos. En eso pienso, en eso pienso. Uh-huh. Y es posible para los generales y para las personas, para los militares que se han visto afectados en estos retiros, reversar. O sea, ¿es posible que la decisión se eche para atrás? Mire, yo creo que los generales, que son magníficos oficiales, tanto los dos que salen como los dos que entran en el ejército y en la Fuerza Aérea, ellos saben que ya están fuera. Siempre tienen el recurso de ir al juez y buscar su reposición por vía judicial, pero su carrera ya está trunca. Yo he visto casos de oficiales que fueron sacados al retiro de modo arbitrario, que fueron al juez y que finalmente fueron reincorporados 4 o 5 años después, pero su carrera ya estaba trunca, porque los tiempos en esto mandan, pues. O sea, un general que salió de la promoción 82 y que regresó 5 años después, cuando su promoción ya está saliendo de las Fuerzas Armadas, es un general que ya los 5 años que perdió, los perdió. No hay manera de que los recupere. Por tanto, yo creo que ahí no hay vuelta de hoja. Pueden ir al juez, pueden recuperar, pero el hecho concreto es que, y eso es lo grave de la actitud del presidente, del secretario general de Palacio de Gobierno y del ministro de Defensa, es que el esfuerzo de 40 años de profesionales de la carrera militar que lo han dado todo para lograr el máximo cargo de su institución, sea tirado a la borda porque no me hiciste caso de ascender a mis amigos. Eso es. Es lo que estamos viendo a todo nivel, ¿verdad? Insultante. Insultante. Y, grave afrenta. Sí, además acaban, como usted decía, con el esfuerzo, con el tema, sobre todo con el tema de la meritocracia, con el mensaje que se da a así es.
si no soy amigo del edecán y del secretario, si no tengo llegada ahí, es el varazo, ¿no? Es la mecánica del Bueno, varazo. esa cultura de la vara, Ujú. es la que está siendo arrinconada. O sea, el esfuerzo del Estado peruano ha sido porque valga el mérito de los oficiales en su esfuerzo por ascender. Y ese es justamente lo que está puesto en cuestión por esta decisión, por esta intromisión, este intento de intromisión, porque la verdad es que no han logrado modificar el cuadro de ascensos, este intento de intromisión de parte de las autoridades políticas en el sector y en Palacio de Gobierno. Pero a Y Vizcarra eso es lo sí que lo tiene que sacan, al general Vizcarra sí ya lo sacaron, al comandante No, general. no, ya lo sacaron y está muy mal, aunque el presidente tiene la facultad para hacerlo. Ujú. Lo que pasa es que tiene que motivarlo. ¿Y qué va a decir cuando lo motive? Lo saco porque no quiero ascender fuera de escalafón a mis amigos de Chota. No lo puede decir. No lo puede decir. Por eso es que el general Vizcarra tal vez diga que ha sido sin protocolo alguno, ¿no? Sin aviso, sin protocolo, él ya estaba fuera. ¿Cómo es normalmente? ¿Recibe uno una carta, una llamada? ¿Qué es lo que suele pasar? ¿Y qué es lo que no ha pasado en ese caso? Eso depende de la calidad de la autoridad, pero no es la primera vez que pasa esto. Si usted revisa el gobierno de Toledo, yo estoy recordando hace poco, ocurrió más o menos lo mismo. Se ascendió a gente que no merecía ascender y me parece que fue el general Graham, uno de ellos, otro general también, me parece, de la Fuerza Aérea, que fueron comandantes generales y que fueron pasados al retiro porque no estuvieron de acuerdo y se les impusieron ascensos que ellos no querían y que no habían impuesto en el escalafón. O sea, esto no es la primera vez que ocurre. No es la primera vez. Nuestro esfuerzo como Estado ha sido que esto que ocurría no vuelva a ocurrir, no ocurra más. Y lo que es lamentable es que un presidente que se supone insurge para establecer un orden mejor de las cosas, termina siendo más o menos lo mismo. Y la justificación que algunos de sus defensores dan es, oye, pero si Fujimori lo hizo, oye, pero si Toledo lo hizo. Sí, pues lo hicieron y está mal, y porque ellos hicieron algo mal, tú tienes que hacer lo que está mal. Claro, ese es muy mediocre. Es muy mediocre. Y usted cree que, porque claro, ha estado el secretario, el edecán del ministro, pero ¿qué tanto alcanza la responsabilidad al jefe de Estado en esta decisión? El jefe de Estado, desde el punto de vista de las decisiones políticas del Estado, es prácticamente eh, una persona que no tiene responsabilidad. La responsabilidad la asume entera el ministro, para eso está. Y en este caso, además del ministro, el funcionario público que es secretario general de Palacio de Gobierno, que también debería asumir esa actitud. El presidente se equivocaría si piensa que resolviendo la renuncia del ministro de Defensa solamente se acabó el problema. Porque lo que va a pasar es que se va a quedar con una astilla clavada en el muro, ahí en Palacio de Gobierno, en la Secretaría General. Y esa astilla puede hacer daño al muro y crecer y convertirse de una rendija en una grieta y eventualmente en una falla estructural. Por tanto, más le convendría al presidente resolver hoy en el acto lo que tiene que hacer para poder dar vuelta a la página y pasar a otro momento. Y ojalá que no se sigan cometiendo errores como ha sido la dinámica de estos 100 días. Se tendría que ir hacia, digamos, no solamente el ministro y con eso chao, sino ir más adentro, con esa grieta, con esa astilla, lo que usted, que puede ocasionar el colapso de toda una pared. A ver, completo. El ministro de Defensa debe renunciar. El secretario general de Palacio de Gobierno debe ser cesado en el cargo y los coroneles Bocanegra y Sánchez deben ser pasados a cargo. Esa debería ser la decisión completa para salvar esta situación. Como debería ser despedida ya la señora encargada de Sutran, a la que han encontrado como alegre ladrona de supermercados de modo reiterado. Ya debería estar fuera del cargo. Claro, ¿Y qué está pasando con, porque claro, ahorita la cabeza del ministro Gallardo está pedida, de transportes, aún entiendo que no es tan claro, pero ¿está cumpliendo el Parlamento con el control político? ¿Están haciendo la tarea? No, yo creo que el Parlamento está deshojando balas. Tengo 2 balas de plata, cuando uso esta bala, cuando uso la otra bala, y a veces cuando escucho hablar de las balas de plata, yo escucho más plata que balas. Están preocupados por otras cosas. Están preocupados por otras cosas. No están ejerciendo su tarea de control político. El control político, para un buen sector del Congreso, se expresa en una sola palabra: vacancia. Están buscando la razón, el motivo por el cual puedan impulsar la vacancia del presidente Castillo. Mientras siguen pensando así, siguen negligiendo con sus tareas de control político.
El control político no acaba necesariamente o en la vacancia del presidente o en la censura del ministro, puede acabar también en la modificación de políticas públicas y urge que el Congreso salga en defensa de la reforma del transporte, urge que el Congreso salga en defensa de la reforma educativa y la reapertura de las escuelas para nuestros niños y niñas, para nuestros jóvenes, que después de más de 600 días sin asistir a las clases, han sufrido un golpe muy fuerte en su formación educativa y en su salud emocional. ¿Cómo es posible que el Congreso hasta ahora, 100 días después, no tome estos temas? ¿Cómo es posible que el Congreso hasta ahora, más de 100 días después, no tenga una agenda legislativa? Entonces, criticamos al Ejecutivo que se ve muy rápido su actuación, pero del otro lado no vemos tampoco un comportamiento que diga, bueno, caramba, qué bien cómo están haciendo las cosas. Es que es un camino también tortuoso ahí, ¿no? Todas las reformas más bien tienen enemigos muy poderosos dentro del Parlamento, reforma educativa, por ejemplo, ¿no? Reforma de transportes, todos tienen intereses privados. Es lo mismo. Por eso digo que el Estado está capturado por una cantidad enorme de intereses corporativos, privados, pequeños, y no está informado en sus decisiones, ni en el Congreso, ni en el Ejecutivo, por el interés público, por el interés general. Y eso es lo que tenemos que lograr. De hecho, en el punto 1 del programa de gobierno del partido en el que estoy trabajando ahora para su legalización, el partido de gobierno, el punto 1 es recuperar el Estado para el interés público. El punto 1, porque sin eso no hay posibilidad de políticas públicas que piensen en el conjunto de la población. Así es, así es. Hay futuro, es decir, hablábamos antes de la entrevista y me gustaría terminar con un pensamiento menos pesimista del asunto, porque realmente sí, está para llorar todo, pero el peruano es resiliente y es lo único que tenemos, nuestra fortaleza, para, como usted decía, vivir un día a la vez. ¿Tenemos futuro? Si limpiamos la casa, si limpiamos la política. Voy a hacer una disquisición antes de la respuesta a tu pregunta. Me gusta más la palabra longánime que resiliente. Resiliente es la virtud de los metales y de ahí se tomó la palabrita para llevarla al comportamiento de las sociedades. Pero en castellano existe una palabra, se llama longanimidad. Es la capacidad del ser humano de poner buen ánimo, buena actitud, resistir y además hacerlo con una disposición alegre, de construcción, etc. El Perú tiene una gran ventaja, dos grandes ventajas, tres grandes ventajas. La primera, tenemos una sociedad antigua. Nuestra sociedad tiene más de 10.000 años de historia. No va a acabar mañana. Somos de la madera de países como la India, como la China, como Egipto, como México. Somos una sociedad antigua y aquí además construimos una civilización. No nos damos cuenta, pero buena parte de nuestra fuerza, con todos sus defectos, porque también los tenemos, está en la naturaleza persistente de nuestras sociedades. Yo creo que esa es una virtud y el Perú, en su forma actual o en otras, pervivirá en el tiempo porque tenemos una sociedad que viene de muy atrás y que se proyectará muy adelante. Tenemos adicionalmente otra ventaja. La dije al comienzo de la conversación contigo, 0.8% del territorio nacional, 84% de la biodiversidad del mundo. Eso es una responsabilidad. Y tenemos una tercera ventaja que vemos poco, la Amazonía. No solamente por lo que tiene de biodiversidad, sino por lo que significa como ecosistema para el mundo. La Amazonía, además de lo que vemos, que es todo lo extractivo, madera, oro, gas, petróleo, tiene oxígeno, es la principal reserva de agua dulce del mundo y tiene una biodiversidad que permitiría el despliegue potente de nuestras industrias de la cosmética, de la defensa y de la salud. 600 mil millones de dólares cada una al año, que nosotros simplemente no hemos visto porque no miramos a la Amazonía con los ojos de la ciencia y del futuro, sino la miramos con los ojos del siglo XIX. Cuarta virtud, cuarta ventaja, tenemos un bono demográfico. Los próximos 15 años, la población joven va a ser mayor que la población que vive de su población. Es una crisis en Europa, ¿no? Es una crisis en Europa. Se están quedando sin niños y sin jóvenes. Si nosotros le damos a nuestra juventud la formación adecuada, tenemos un ejército del desarrollo.
Si no se la damos, tenemos un infierno de violencia en el horizonte. Por tanto, tenemos grandes calidades, grandes capacidades, grandes cualidades, y agrego una quinta, nuestra ubicación geoeconómica. Somos parte de la cuenca del Pacífico, que es donde hoy día ocurren la mayor cantidad de tránsitos y tráfico económico del mundo. Antes fue en el Mediterráneo, después fue en el Atlántico. Hoy es en el Pacífico, que es nuestra cuenca. Enfrente del mar tenemos a la China, primera potencia económica del mundo, en breve. A la espalda nuestra, más allá de la cordillera andina y de la Amazonía, está lo que será la cuarta, quinta potencia económica del mundo, Brasil. Entonces, tenemos muchas virtudes. ¿Cuál es nuestro defecto, Gabriela? Una élite sin visión, sin carácter, egoísta, que solo piensa en su propio bienestar. En el momento en que cambiemos eso y tengamos una conducción que esté a la altura de los retos que tiene el Perú, nos convertiremos en una nación desarrollada con capacidad para darle futuro a todos sus hijos y sus hijas. Es que Nuestro el tema tema se es resuelve. élite y conducción. Élite y conducción políticas, pero que a la hora de la hora tienen que ver con el votante que vota así por cansancio. Muchas veces el voto anti, no hay un voto pro, siempre hay un voto anti, y terminan los partidos también siendo minados en esta, porque tampoco quieren cambio de nada. O sea, también están en contra de una cuestión institucionalizadora y creciente, y más bien se pelea por todo lo contrario, porque sean cada vez más chicha, cada vez más vientres de alquiler. Ese es el problema. Pero también es nuestra responsabilidad, Gabriel, la de los que pensamos diferentes, de proponer y de ofertar una propuesta política, de tener la capacidad de construir un partido que nos permita colocar estas ideas que estoy exponiéndote ante los ojos y los oídos de los millones de peruanos y peruanas, y podamos convencerlos de que tenemos una ruta, tenemos una posibilidad, y una enorme posibilidad. Pero claro, hay que hacer el esfuerzo nuestro también para resolver esas trabas políticas y poder salir del reino de los intereses en la política, que finalmente es de lo que estamos, y entrar a un espacio en donde el interés público, el de todos, es el que manda. Sí. Y de que la gente se convenza que ese es su derecho como ciudadano. Jorge, muchísimas gracias por esa entrevista y por haber hablado incluso más allá del tema de los ascensos y relevos, hablar un poco más también del Perú, de lo importante que es conocernos a nosotros como ciudadanos, ¿no? En qué estamos metidos. Muchas gracias por la invitación a conversar. Muy amable. Muchas gracias, hasta luego.